tercer peligro del tema que venimos tratando tiene que ver el no corregir cuando haya que corregir. Si tratamos lo que al principio mencionábamos acerca de la manera de poder diferenciar entre el oír y el escuchar. Si yo como interlocutor o como el receptor de una conversación o de un tema que estoy recibiendo y yo le estoy dando la interpretación equivocada o le estoy dando el análisis equivocado, cuando la mayoría a mi alrededor está entendiendo el tema de lo que están tratando, eso indica que yo debo de saber o de darme cuenta de que en mí está pasando algo y que todo lo que estoy escuchando de una persona en particular le estoy poniendo la carga interpretativa a base de mi experiencia o de mis vivencias. Cuando lo real y cuando lo objetivo y cuando lo más sensato sería escuchar de manera objetiva, en donde no se mezclen precisamente mis emociones. Y si se trata de corregir la manera como yo estoy tratando de comunicarme y que no logro encajar o darme a entender al que me está escuchando, eso significa que yo debo de hacer un cambio, de que yo debo de corregir la forma, la manera de cómo yo estoy intentando comunicarme, ya sea o en mi entonación de voz, o ya sea qué tipo de emociones estoy transmitiéndola, si prevalece el enojo o la alegría, o que estoy perdiendo la objetividad de acuerdo a las personas que tengo en presencia mía a las cuales yo me quiero comunicar. Si estoy tratando de darles un mensaje más allá del que realmente quiero comunicar. Lo cierto del caso es que si me doy cuenta y que se hace necesario, yo debo de corregir. Peligro sería el que no lo haga, porque la mayoría de las personas van a seguir teniendo una lectura, una interpretación a la hora de escucharme, lo que estoy tratando de decir, completamente equivocado. No voy a lograr esa comunicación tan anhelada entre lo que yo quiero expresarme y el deseo que tenga de los que me escuchan puedan entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, un peligro en relación a la comunicación es no corregir, tanto del lado mío, en lo que la interpretación que yo le esté dando, de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mi vivencia, yo debo de corregirlo y tener más objetividad a la hora de escuchar. Y cuando se trata de mí como emisor que estoy tratando de comunicar un mensaje, pues debo de preguntarme, ¿estoy siendo objetivo? ¿Estoy utilizando las palabras correctas? ¿Estoy utilizando la entonación correcta? Mi lenguaje corporal y toda la parte gesticular mía va en consonancia, tienen congruencia con lo que tengo que decir. Ahí es un punto muy importante. Y cuando hago las preguntas en relación para poder conocer acerca de una persona o del tema de la persona, y yo tenía en mi mente una información, y a pesar ahora de tener la respuesta y yo pretender continuar con la misma línea de comunicación o de mensaje que traía para esa persona y no aprovechar la información que ahora tengo y que ésta me pudiera permitirme hacer la debida corrección, realmente estaría corriendo un gravísimo error en mi comunicación, en mi mensaje, y lo más probable es que el resultado va a ser un resultado negativo. Va a ser un resultado infructuoso, va a haber poca efectividad en el objetivo que estoy persiguiendo. Y si se trata del crecimiento personal y del desarrollo personal, que cuando estoy haciendo la investigación a través de las preguntas que formulo o que yo mismo me hago o le hago a otras personas y recibo la información, y en lugar de cuestionarlas y en lugar de ponerlas así en tela de juicio lo que estoy recibiendo, me producen en mí una profunda reflexión, y si no hago las correcciones que al caso correspondan, realmente estaría cometiendo un tremendo error, una tremenda equivocación en el desarrollo y en el crecimiento. Porque si no hay cambio,
definitivamente pues no va a haber crecimiento. Si no hay corrección es porque estoy creyendo que siempre tengo la razón. Y de allí la importancia de estos 3 peligros. Tú que me estás escuchando, los he vivido. He cometido el error de pretender creer de que me he sabido comunicar, pensando que la otra parte que me escucha ha entendido lo que yo estoy tratando de decir. He cometido el error de dejar de hacer preguntas porque creo dominar el tema. Creo que ya conozco de lo que se está diciendo. Y a veces no solamente no hago la pregunta, sino que me cierro a nueva información, me cierro a nuevo conocimiento por no preguntar. Y obviamente, si no acepto que muchas veces por miedo a ser cuestionado o por miedo a que me etiqueten a la hora de preguntar, si yo no corrijo ese miedo, que no es otra cosa que una inseguridad o un ego que me está dominando, pues yo debo de trabajarlo. Debo de hacer y de esforzarme en corregir ese tipo de obstáculos que me está impidiendo definitivamente el poder crecer y el poderme desarrollar. Así que este tercer peligro de corregir cuando haya que corregir y no hacerlo, estaríamos prácticamente en un punto neutro, en un punto donde no hemos avanzado absolutamente nada. Y tú que me escuchas en cualquier lugar donde te encuentres, si estás emprendiendo, si eres jefe en una empresa, si das clase y manejas a un grupo de estudiantes, o te paras en una tarima, o te paras en un púlpito, en donde estés dando un mensaje, si tú consideras que no hay que hacer cambio, definitivamente no vas por el camino correcto. Te invito a que haya una reflexión y una corrección. Acuérdate, el sabio cuando escucha, aplica, y aplica al accionar, y accionar de manera diferente. Agradece porque definitivamente está aprendiendo y se está produciendo un cambio. Espero que estos 3 peligros que te he compartido en esta ocasión puedan ser de mucha utilidad para ti. Y recuerda, si en algo este compartir contigo, esta información te ha sido de utilidad, no te olvides de regalarme un like, de hacer algún comentario que pueda también enriquecerme a mí y enriquecer a toda la audiencia que ve este tipo de material. Y si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo puedas hacer. Que Dios bendiga tu vida, que Dios la prospere y que te pueda permitir seguir desarrollándote en este maravilloso camino que se llama la vida. Dios te bendiga y hasta una próxima. Hasta luego.